con el periodo de mayo, ¿no? Que empiezan sus vencimientos en el mes de junio, ¿no? Entonces, un poco para estar preparados y poder identificar quiénes son aquellos contribuyentes que están en la obligación de presentar esta declaración informativa, ¿no? Entonces, dentro de los alcances que podamos verificar para efectos de saber en un primer momento de qué estamos hablando, tenemos que definir qué significa o qué son los denominados precios de transferencia, ¿no? Y en este caso, hablamos de precios a los cuales las empresas asociadas o vinculadas valoran sus transacciones entre ellas. Entonces, si nosotros escuchamos hablar de precios de transferencia, estamos refiriéndonos básicamente a un ámbito de aplicación. Y ese ámbito de aplicación es entre ellas las transacciones que se puedan realizar con personas que se encuentren vinculadas entre sí, ¿no? ¿Dónde tenemos los criterios de vinculación establecidos? Dentro de nuestro reglamento de ley del impuesto a la renta, en el artículo 24. Y además, se determina que hay una aceptación internacional que dichas transacciones deban valorarse al precio que hubieran pactado las empresas independientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si bien las personas vinculadas pueden llegar a un acuerdo y presentar un valor respecto de sus transacciones que puedan pactarse entre ellas, el precio que debe considerarse es un precio a valor de mercado, es un precio al cual ellos podrían realizar una operación como una persona independiente. Entonces, en base a ello, las administraciones tributarias, no solo del Perú, sino de todos aquellos países donde se aplican esas reglas de precios de transferencia, deben asegurar que los contribuyentes fijen su base imponible en función al principio denominado de plena competencia. ¿Y qué es el principio de plena competencia? Básicamente es el precio cobrado en una transacción controlada, es decir, una transacción que puede hacerse entre partes vinculadas, que puede hacerse entre países de bajo o nula imposición, entre países no cooperantes, ¿no? Entonces, este precio cobrado en una transacción controlada entre dos partes que se encuentran relacionadas debe ser el mismo que el de una transacción entre partes no relacionadas en un mercado abierto, ¿no? En un mercado independiente. A eso se denomina principio de plena competencia y es el principio sobre el cual rige, en este caso, la aplicación de los precios de transferencia. Cuando se habla del ámbito de aplicación de los precios de transferencia, como lo estamos mencionando, se circunscribe a aquellos contribuyentes del impuesto con sus partes vinculadas, ¿no? Que realicen transacciones entre ellas, también aquellas transacciones que se realicen hacia países o territorios no cooperantes o de bajo o nula imposición, y las que se realicen con sujetos cuyas rentas, ingresos o ganancias provenientes de dichas transacciones estén también sujetos a un régimen fiscal preferencial, ¿no? Entonces, al respecto hemos dicho que el artículo 24 señala todos aquellos supuestos de reglas de vinculación y el artículo, en este caso, que también está dentro de la ley del reglamento de la ley del impuesto a la renta, básicamente es el anexo 1, donde nos señala quiénes son los países o los territorios no cooperantes, no tenemos una lista que también la vamos a poder identificar, y también algunas condiciones específicas para cuáles son las acciones por las cuales la administración tributaria podría decidir incorporar a otros países, ¿no? Entonces, esto básicamente determina que aquel precio que yo debo de fijar bajo este principio de plena competencia debe de realizarse cuando yo genero transacciones con este tipo de contribuyentes que determinan el ámbito de aplicación para poder aplicar precios de transferencia. Ahora, ¿cómo define nuestra ley del impuesto a la renta a las personas vinculadas? En este caso,
se habla de una participación, que puede ser de manera directa o indirecta, en la administración o el control del capital de otra persona, ¿no? La misma persona o grupo de personas participan también directa o indirectamente en la dirección, control o capital de varias personas, empresas o entidades. Entonces, cuando hablamos de vinculación, podemos decir que hablamos de intervención de capital en el porcentaje que establece el reglamento, que en este caso es más del 30% del capital, o por administración o control, ¿no? Y dentro de las reglas más o menos que nos establece el reglamento es, por ejemplo, que una persona natural o una persona jurídica posea más del 30% del capital de otra persona jurídica. Esto puede ser de forma directa, porque un socio tiene un porcentaje, no sé, vamos a suponerlo, del 40% en cada una de las personas jurídicas que son analizadas, ¿no? Y esto determina su vinculación, o sea porque haya una intervención superpuesta a través de la administración, en este caso, de este capital, y por lo tanto, la persona que está detrás de aquel que aparece como socio es realmente quien se considera como persona vinculada, ¿no? También existe supuestos en el cual este porcentaje del 30% de más del 30% del capital pertenezca a cónyuges o a personas, en este caso, que tengan vinculación con los socios y que estén dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad. Entonces a ellos también se les considera como partes vinculadas. Además, en este caso, que el capital de dos o más personas jurídicas pertenezca en más del 30% también a socios comunes, ¿no? Entonces, puede ser que en este caso la empresa A tenga los mismos socios que la empresa B y en conjunto, ¿no? Sumados los porcentajes, pues tengan un porcentaje que supere el 30%. Entonces, ello también determina un criterio de vinculación. Tenemos criterios de vinculación respecto de administración y control en cuanto a las personas jurídicas o entidades que cuenten con uno o más directores, gerentes, administradores u otros directivos comunes que tengan poder de decisión en acuerdos financieros, operativos o comerciales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para determinar si existe un criterio de vinculación por control o administración de ello, pues tendría que revisar el estatuto de las empresas en las cuales se consideran relacionadas o vinculadas para efectos de determinar si aquel que ha sido nombrado como director, como gerente, como administrador, pues tenga poder de decisión respecto de los acuerdos que se tomen a nivel financiero, a nivel operativo o a nivel comercial. Y eso conllevaría determinar una condición para considerarse como vinculado. ¿Ok? Entonces, y así el reglamento de la ley del impuesto a la renta establece varios supuestos para efectos de determinar una vinculación. Entonces, cuando yo quiero hacer un análisis respecto de saber si es que estoy obligado o no a presentar mi declaración de precios de transferencia, tengo primero que verificar si las transacciones que yo realizo son con personas con las cuales se encuentran dentro del ámbito de aplicación de los precios de transferencia. En un primer momento hemos dicho partes vinculadas, luego si es que realizo transacciones con países de bajo nivel de imposición, con países no cooperantes, los cuales se encuentran dentro del anexo 1 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, y en este caso tenemos a estos 44 países. En su mayoría los conocemos como los paraísos fiscales, ¿no? Sin embargo, esta regulación se cambia a través en este caso, de la firma de convenios que se dan para la cooperación, en este caso de intercambio de información, ¿no? Pero sin embargo, igual podemos ver que son países que tienen cierta condición respecto de tener un régimen preferencial
fiscal, que en este caso no permite a las administraciones tributarias tener, en este caso, toda la información que podrían considerar necesaria para iniciar los procedimientos de fiscalización, ¿no? Entonces, es por eso que en nuestro caso se requiere la presentación de esta declaración informativa, ¿no? A través de 3 tipos de reportes, el reporte local, el reporte maestro y el reporte país por país, con la finalidad de poder identificar aquella información que las administraciones tributarias no puedan obtener a través de intercambio de información, ¿no? Entonces, directamente la va a proporcionar esta información el contribuyente al saberse que se encuentra realizando operaciones con aquellos países o con aquellas personas que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de precios de transferencia. ¿Ok? Bien. Además, nuestra misma norma nos señala que se podrá incluir en el anexo a otros países, ¿no? Ahora, ¿qué criterios se van a tener en cuenta para la inclusión, en este caso, de nuevos países? ¿No? Que no tengan, en primer caso, ¿no? Vigente con el Perú un acuerdo de intercambio de información tributaria o un convenio para evitar la doble imposición que incluya una cláusula de intercambio de información. O que existiendo estos, no cumplan con el intercambio de información con el Perú o que dicho intercambio sea limitado, ¿no? Entonces, el hecho de tener un convenio de doble imposición no implica que no se decida, en este caso, incorporar alguno de esos países, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ver que existen limitaciones al momento de generar, en todo caso, el intercambio de información, o existiendo el convenio, pues solamente se muestra en el papel, pero en la práctica, pues no se cumplan con las condiciones establecidas en el convenio. Entonces, eso podría ser un criterio para efectos de considerar, en este caso, presentar, ¿no? Este país como candidato o incluirse en este anexo que se señala, ¿no? Ahora, además, existe ausencia de transparencia a nivel legal, reglamentario o de funcionamiento administrativo. Y que su tasa aplicable del impuesto a la renta empresarial, de conformidad con el artículo 87, que en nuestro caso tenemos una tasa del 29.5, sea en ese país 0% o inferior al 60% del correspondería en nuestro país, ¿no? Entonces estamos hablando básicamente del 60%, siendo nuestra tasa el 29.5%, sea inferior al 17.7% más o menos, ¿no? Ahora, son algunas de las consideraciones, algunos de los criterios señalados dentro de nuestra normativa y que podrían determinar la inclusión de un nuevo país, es decir, para poder agrandar esta lista ya de 44 países que tenemos, ¿no? Y también tenerlo en cuenta para efectos de las operaciones que se puedan realizar. ¿Ok? Cuando hablamos de precios de transferencia, ¿no? Es importante que se note en este caso la condición de un análisis de comparabilidad. Entonces, para determinar si estas transacciones deben ser comparadas, ¿no? Deben considerarse algunas características, algunos elementos, algunas circunstancias de estas transacciones. Entonces, en un primer momento tengo que identificar qué operaciones son. Si estas se tratan de servicios, si se tratan de bienes, si se trata de servicios, si este incorpora, en este caso, un intangible valioso, si es que solamente se trata de una sesión en uso, ¿no? Entonces, identificar en un primer momento cuáles son las características de las operaciones
con las cuales yo estoy analizando y con las cuales entiende están dentro del ámbito de aplicación. Además, las funciones o actividades económicas, incluyendo los activos utilizados y riesgos asumidos en las operaciones de cada una de las partes involucradas de la operación. Lo que se analiza además, sobre todo si es que estamos hablando de servicios, son los términos contractuales, ¿no? Además de las circunstancias económicas del mercado y las estrategias de negocio que incluyen las operaciones con las empresas relacionadas. Estas estrategias que incluyen en este caso la penetración, la permanencia y la ampliación del mercado, ¿no? Porque eso va a permitir dilucidar al análisis que se puede hacer de las operaciones, si es que se ha llegado a considerar una estrategia de negocio para poder llegar al objetivo de esta transacción. Y siendo así, si esta estrategia de negocio que he utilizado, pues ha sido básicamente rentable o no para la empresa, ¿no? Me indican que hay una consulta por audio, ¿no? Discúlpeme, no sé si es que se le va a dar el pase en estos momentos o vamos a esperar el final. Doctora Gabriela, usted me indicará y le damos la consulta por Sí, audio. normal, depende de ustedes. Si me dicen que se puede dar por audio en estos momentos, se Ok, da la... doctora. Ok. Gracias. Señor Juan Carlos, muy buenas tardes. Adelante con su consulta, por favor. Buenas tardes, doctora Gabriela, ¿me escucha? Sí, sí, la escucho, dígame. Buenas Buenas tardes. tardes. Quería hacer una consulta muy puntual. Tengo un par de clientes que se acaban de constituir, es un grupo que pertenece al sector de salud, Ujú, y han constituido 2 empresas. Y en las 2 empresas han colocado, son 3 personas, se han colocado los 3 con el mismo porcentaje de participación en el capital. Uno de ellos es el gerente de las 2 empresas, ujú. ¿correcto? Entonces supera el 30% que usted está mencionando, porque cada uno tiene 33.33. Ah, ok. Son socios comunes. Socios comunes, ¿no? Los Ujú. 3 igual en cada una de las empresas. Pregunto, ¿cómo se maneja el tema acerca de las 1.700 UIT que establece el Estado? ¿También es un condicionante para considerar las vinculadas? ¿Se toma en cuenta eso? Porque como recién se han constituido, tienen 3 meses en el mercado, con 2 empresas, obviamente no superan los 8.415.000. Por favor, ¿me podría decir si eso tiene Sí, relación o solamente la parte de accionera? no, Gracias. no, gracias a usted por la pregunta, señor Juan Carlos. Estamos en estos momentos analizando un tema de a quién le corresponde mirar en este caso la condición de poder aplicar precios de transferencia. Todavía no hemos llegado a los requisitos para la presentación de la declaración, pero sí, en todo caso le comento, ¿no? Porque el hecho de que me dice usted tengan socios comunes y que en su conjunto pues van a superar más del 30%, Ujú. se encuentran dentro de los supuestos del criterio de vinculación que establece el reglamento de la ley del impuesto a la renta. Ahora, eso implica que tengo operaciones que observar porque es muy probable que tenga una obligación de presentar declaración. Ahora, ¿en qué momento tengo la obligación de presentar la declaración? Cuando, en este caso, el reporte mínimo, que es el reporte local, el anexo 1, ¿no? Supere yo de ingresos netos, pero no de este ejercicio, sino del ejercicio anterior. Si usted me dice que es una empresa que recién se está constituyendo, entonces quiere decir que sus transacciones todavía las voy a evaluar en el siguiente ejercicio. Ok. Entonces, el monto son 2.300 UITs. Entonces, cuando usted presente su declaración jurada anual, vamos a suponer del año 2023, si su monto de ingresos netos en esa declaración jurada anual supera las 2.300 UITs, entonces es uno de los supuestos para poder decir que estoy obligada a presentar esta declaración de reporte local en el año 2024, ¿no?
Pero además, lo que me dice la norma es que tengo que verificar si sus operaciones, es decir, ya viendo las transacciones que hayan realizado en común estas dos empresas, sean por venta, sean por préstamo, sea por algún tipo de servicio, ¿no? Préstamos. Ver si estas operaciones sumadas superan las 100 UITs. Si superan las 100 UITs, entonces van a tener la obligación ahí recién de presentar su declaración de precios de transferencia. Y obviamente más adelante vamos a poder ver qué tipo de anexo tendrías que presentar, si solamente el 1, el 2, el 3 o el 4, ¿no? Eso también va a depender del nivel de transacciones que realicen entre estas partes vinculadas. Así funciona. Ahorita yo identifico si estoy dentro del ámbito de aplicación, porque ya tengo una consideración en este caso, ¿no? Que es que tengo socios comunes que superan el 30% y por lo tanto tengo que observar si mis transacciones y mis ingresos netos superan en el ejercicio para ver si es que en el siguiente año me toca presentar mi declaración. Eso es. No sé si quedó claro, señor Juan Carlos. Muchas gracias. Ok. Bien. Entonces, una vez que hemos determinado a través de nuestro análisis de comparabilidad, ¿no? Estableciendo todas estas características, estas condiciones que hemos mencionado, cuando estamos dentro del ámbito de aplicación de precios de transferencia y tenemos que presentar esta declaración donde nos dice a través de sus anexos que tengo que establecer cuál es el método que se ha utilizado para poder determinar la transacción entre estas partes vinculadas o entre estos países que ya hemos señalado, ¿no? Se determinan ciertos criterios para elegir este método. Nuestra ley del impuesto a la renta no te dice este es el mejor método o este es el método que debes de aplicar de acuerdo al tipo de transacción que tú realices. Pero sí, por lo menos nos dice, oye, ¿sabes qué? El método, por ejemplo, del precio comparable es un método que es compatible, ¿no? Con operaciones de compra y venta de bienes y por lo tanto te va dando una idea de que si tienes transacciones vinculadas, en este caso, a compra y venta de bienes o en este caso a servicios, pero que no son complejos, puedes usar el método de precio comparable, ¿no? Pero nos da como alternativa 6 métodos a elegir y por lo tanto igual deben de existir ciertos criterios que yo tengo que tener en cuenta para efectos de poder elegir ese método, ¿no? Y vamos a señalar que en ese caso el mejor compatible siempre va a ser analizado desde el giro o la estructura empresarial de cada una de las empresas analizadas, ¿no? Además, que cuente con la mayor cantidad de datos, de información, y que sea información de calidad, que esté disponible y que permita justificar, en este caso, las transacciones que estoy realizando. Y además, que obviamente se establezca un grado de comparabilidad en el cual a la administración tributaria no le quede duda, ¿no? Que las operaciones que se podrían realizar entre empresas vinculadas tienen el mismo precio al cual yo haría con en este caso, con una empresa independiente. ¿Ok? Ahora, vamos a encontrar de repente por ahí mucha casuística, sobre todo a nivel de tribunal fiscal, en la cual incluso la misma SUNAT no usa adecuadamente los comparables, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se trata de una empresa agrícola que está realizando operaciones de compra y venta con una empresa vinculada, terminamos que cuando viene la fiscalización de SUNAT por este tipo de operaciones, SUNAT considera como mi comparable a otra empresa agrícola, pero que ha tenido solamente en cuenta
el sector, o sea, el lugar donde realizan las operaciones, pero por ejemplo, no tuvo en cuenta si es que se trataba de la de compra y venta del mismo producto, bajo las mismas condiciones contractuales, ¿no? Entonces, vamos a ver de repente que los comparables a veces, cuando se llega a un punto de proceso de fiscalización y que son usados por la administración tributaria, tampoco hacen identificar correctamente la transacción. Entonces hay que estar también muy atentos a qué es lo que nosotros presentamos para poder justificar y no caer en una observación por parte de la administración, ¿no? Eso quiere decir que cuando yo analice y establezca cuál es mi comparable y cuál es el mejor método que voy a utilizar, este método que yo voy a utilizar requiera el menor nivel de ajustes, ¿no? Que no pueda determinar que genere una declaración con un menor impuesto, porque estas transacciones, pues establecí un costo menor o un precio de venta, en este caso menor, que no permitía sincerar, en este caso, la verdadera base imponible para determinar el impuesto. ¿Ok? Bien. Y dentro de los métodos que tenemos fijados dentro de nuestra ley del impuesto a la renta, tenemos en primer caso el método de precio comparable no controlado, ¿no? Y luego tenemos el método de precio de reventa, el método de costo incrementado, y además tenemos método de participación de utilidades, método residual de participación de utilidades, y el método del margen neto transaccional. Ahora, si observamos nuestro siguiente cuadrito, ya no tenemos métodos establecidos en nuestra ley del impuesto a la renta que son aplicados por SUNAT, sino también tenemos métodos que son aplicados por OCDE. Y por lo menos en los 3 primeros métodos que hablamos, ¿no? Que son precio comparable no controlado, precio de reventa o costo adicionado o costo incrementado, como lo conocemos acá, son considerados como métodos tradicionales. Es decir, que van a aplicarse en la mayoría de transacciones que son comunes, ¿no? Y ya si hablamos de operaciones un poco complejas o operaciones que incluyan intangibles valiosos, ya vamos a hablar de los otros métodos que tenemos también señalados, ¿no? Entonces, hablábamos que en el método de precio comparable no controlado, se va a utilizar generalmente para operaciones de compra y venta, porque no sé que son compatibles con esta, y sobre las que existe un precio en el mercado nacional, pero también existe un precio en el mercado internacional, ¿no? Al igual que en los servicios, pero siempre y cuando no tengan operaciones complejas, que no tengan puestos intangibles en medio de las transacciones, ¿no? No son o no es compatible este método con las operaciones de cesión en uso, ¿no? Entonces ahí lo que nos está advirtiendo básicamente nuestra norma es, oye, este método no es compatible porque no va a haber forma de que encuentres a una empresa que realice la misma operación de cesión en uso que tú estás haciendo y que exista sobre todo en el país y que exista en el extranjero, que genere una medición para las administraciones tributarias, ¿no? Luego tenemos el método de precio de reventa, ¿no? Compatible ya con operaciones de distribución, de operaciones comerciales o reventa de bienes en este caso, ¿no? Pero lo que debemos tener en cuenta es que estos bienes no hayan sufrido alteración o modificación sustantiva, ¿no? Al momento de generar su distribución o su comercialización, ¿no? Por eso que hablamos que se aplica básicamente para este tipo de operaciones. Porque un distribuidor lo que hace es recibir el producto, ¿no? Y él en representación, actuación como tercero, genera en todo caso las transacciones o la venta a los consumidores finales o o a aquellas personas que distribuyen en una menor cantidad, ¿no? Entonces,
estos bienes no están sufriendo una alteración, no están siendo modificados y solamente se está generando una transacción a través de un tercero. Entonces podríamos hablar aquí de poder utilizar el método de reventa. El método del costo incrementado aplicaría o se recomienda aplicarlo para el caso de manufactura, de fabricación o de ensamblaje de bienes y donde no se introduzcan en este caso intangibles valiosos. Entonces hablamos que sí existe, puede haber una fabricación, un encargo, un ensamblaje, puede haber una modificación, pero esa modificación no puede incluir un intangible valioso para poder utilizar este método del costo incrementado, que son básicamente los métodos tradicionales, ¿no? Las otras operaciones respecto de, por ejemplo, el método del margen neto transaccional, hablamos de operaciones relacionadas con la explotación de la actividad. Operaciones que sean complejas, donde se establezcan que hay prestaciones o funciones desarrolladas por las partes y que se encuentren estrechamente integradas o relacionadas entre sí, ¿no? ¿Para qué? Para poder utilizar este tipo de método. ¿Ok? Y cuando hablamos de las obligaciones formales respecto de quiénes son los obligados a presentar en este año la declaración de precios de transferencia a través de 3 reportes, que son el reporte local, el reporte maestro y el reporte país por país. Estamos hablando de, en el caso del reporte local, el formulario 3560, y tenemos aquellas operaciones que se han realizado con las personas vinculadas o con los países que también hemos podido verificar, esta lista de 44 países, y que asimismo haya verificado que tienen como ingresos netos devengados en el ejercicio al cual corresponde la declaración, superen las 2.300 UITs. Además, le digo además porque la norma, la resolución 014-2018, que es la que regula la obligación de presentar la declaración, nos dice y que tenga transacciones con personas vinculadas, ¿no? No nos dice o tengan transacciones con personas vinculadas. Entonces tiene que cumplir ambos requisitos. Si supero las 2.300 UITs y tengo transacciones con personas vinculadas, en este caso, que sean iguales o mayores a 100 UITs y menor a 400 UITs, entonces presento mi formulario 3560, pero con la información del anexo 1. Esta información del anexo 1, que es información en la cual no me pide establecer un método, sino que me pide los datos de las partes involucradas, es decir, de las empresas con las cuales exista la vinculación, y nos pide los datos de la transacción, ¿no? Monto, fecha de inicio, qué tipo de transacción es, ¿no? Y además existe, ¿no?, la siguiente obligación ya cuando se verifica que superan las 400 UITs en las transacciones realizadas con las personas vinculadas. Y en este caso ya tenemos la presentación de la información de anexos 2, 3 y anexo 4, ¿no? Que ya es información más detallada, donde ya se va a establecer qué método estoy utilizando para el análisis de mis transacciones, establecer cuáles las líneas de negocio que tienen las empresas vinculadas, ¿no? Entonces, esto implica que yo tenga que revisar mi declaración jurada anual para poder ver si es que en un primer momento supero las 2.300 UITs en ingresos devengados, pero que además que estas transacciones que se han podido realizar con esta empresa vinculada, pues sean superiores mínimamente a 100 UITs. Ahora, hay una excepción. Cuando estas transacciones sean menores a 100 UITs,
pero que son transacciones referidas a enajenación de bienes cuyo valor de mercado sea inferior al costo computable. O sea, solamente cuando se trate de enajenación de bienes cuyo valor de mercado sea inferior al costo computable del bien, ahí no va a importar si es que las transacciones realizadas con las partes analizadas, pues son consideradas mayores a 100 UITs o a 400 UITs, ¿no? Ahí es el monto que fuera, es considerado dentro de la obligación para presentar el reporte local. ¿Y qué información se va a presentar? Ahí el anexo 2, el anexo 3 y el anexo 4, ¿no? ¿Cuánto es el monto para el ejercicio 2022 y cuándo corresponde presentar su declaración? Con ingresos mayores a 2.300 UITs, estamos hablando que su declaración anual del año 2022 debió de reflejar ingresos netos, ¿no? De 10.580.000. Y de transacciones, o sea, de operaciones realizadas entre las partes vinculadas, de 460.000 soles. Si cumplen este requisito, entonces tendrían la obligación de presentar su declaración ahora a partir del 15 de junio hasta el 23 de junio del 2023 como parte del cronograma de vencimiento de declaraciones mensuales, ¿no? En el caso del reporte maestro, yo lo que voy a analizar es que el contribuyente forme parte de un grupo, ¿no? Un grupo que vendría a ser el conjunto de empresas, personas o entidades vinculadas básicamente por sus relaciones de propiedad o control, de forma tal que esté obligado a formular estados financieros consolidados con arreglos a los principios de contabilidad que son generalmente aceptados, ¿no? Entonces, si existe una consolidación de estados financieros por parte de las empresas de este grupo, tendría que verificar si consolidado que se ha hecho sus estados financieros y que va a determinar, en este caso, cuáles son los ingresos devengados, superen, en este caso, las 20.000 UITs, ¿ya? Y además que sus montos de sus operaciones que hayan realizado con las empresas vinculadas, es decir, las empresas pertenecientes al grupo, pues superen las 400 UITs. Y en ese caso estarían obligados a presentar el reporte maestro, que es el formulario virtual 3561. ¿Y cuándo se debe presentar? Bueno, de acuerdo a la resolución que fija las fechas para la presentación de la declaración reporte maestro del ejercicio 2022, estamos hablando que esto sería en el mes de octubre, con el vencimiento del periodo tributario septiembre del 2023. Igual de acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales. ¿Cuánto deberían ser los ingresos? Deben ser mayores a 92 millones. Y de las transacciones que estén sujetas dentro del ámbito de aplicación, debe ser de 1.840.000. Si tienen ambos requisitos, pertenecen a un grupo, entonces la obligación sería también presentar reporte maestro, ¿no? Y esto sería en el mes de octubre con el vencimiento del periodo septiembre. Y en el caso del reporte país por país, se utiliza el formulario virtual 3562. Y en este caso estamos hablando ya no de un grupo de empresas, en este caso nacionales, ¿no? Que consolidan sus estados financieros y que tienen ingresos devengados mayores a 20.000 UITs, sino estamos hablando de un grupo multinacional, un grupo formado por una o más empresas o entidades domiciliadas en el país y una o más personas o entidades no domiciliadas en el país, ¿ya? Y en este caso, según lo que se haya consolidado en sus estados financieros, ¿no? Superen ingresos devengados, en este caso son 2.700.000, lo que tendría que considerarse como un monto de ingresos devengados para que se considere la obligación, ¿ya? Bien, hay
Hay condiciones, ¿no?, para decir que se tratan de obligados, como por ejemplo, dice la matriz del grupo multinacional domiciliada en el país, ¿no? Y además el contribuyente domiciliado en el país que sea integrante, en este caso, del grupo multinacional, cuando no encontrándose la matriz domiciliada en el Perú, se verifique ciertas condiciones. Uno, que hubiera sido designado por el grupo como matriz representante, o en este caso, que concurran ciertos supuestos como que la matriz no domiciliada del grupo multinacional no esté obligada a presentar la declaración jurada informativa reporte país por país en su jurisdicción, o a la fecha del vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada informativa reporte país por país, la jurisdicción del domicilio o residencia de la matriz cuente con un tratado internacional o decisión, en este caso sería con la CAN, que autorice el intercambio de información tributaria, pero no tiene un acuerdo entre autoridades competentes para intercambio del reporte país por país, ¿no? Entonces, si vemos, en un primer momento, el obligado se va a determinar en la medida que la matriz del grupo multinacional esté domiciliada en el país, ¿no? Para poder, en este caso, determinar o consolidar la información, porque se entiende que sería la que consolide los estados financieros, ¿no? Y algunas excepciones, cuando no se encuentre domiciliada en el país, pero por ejemplo que haya sido seleccionada o designada como una matriz representante, ¿no? Entonces, en estos supuestos, hablo de que tendría la obligación de presentar el reporte país por país y de acuerdo a la resolución que regula, ¿no?, las obligaciones para presentar este tipo de declaración, también sería en el periodo septiembre del 2023, que empieza su vencimiento a partir del 16 de octubre hasta el 24 de octubre. ¿Ya? Ahora, hemos podido identificar de forma general, ¿no?, cuáles son las operaciones que están sujetas a precios de transferencia, que tengo que verificar si me encuentro en alguno de los supuestos de criterios de vinculación o si las operaciones que yo puedo realizar están dentro de esta lista de 44 países, ¿no?, para saber si están dentro del ámbito de aplicación. Además, poder determinar por lo menos que existen 6 métodos declarados dentro de nuestra norma tributaria y que aquel que yo decida utilizar va a depender del tipo de transacción. Hemos hablado un poco de aquellos métodos tradicionales y que me pueden permitir decidir cuál es el mejor método a utilizar, ¿no? Y además poder verificar quiénes son los obligados a presentar los distintos reportes, ¿no?, de acuerdo a las transacciones que yo realizo y de acuerdo al grupo económico que represente, que puede ser solamente una empresa, hablando de reporte local, puede ser a través de un grupo, ¿no?, que puede ser reporte maestro y en caso de pertenecer a un grupo multinacional que es el reporte país por país. Y además de saber que se trata de una declaración informativa, donde no es que voy a determinar un impuesto a la renta por pagar, sino es la información que yo puedo darle a la administración tributaria respecto de estas operaciones realizadas con las empresas vinculadas a precios de transferencia, pues, sin embargo, también tiene una sanción si es que ésta no llegase a presentar dentro de los plazos, ¿no? Entonces, en el caso de no presentar dentro de los plazos, hablamos de una sanción del artículo 176, numeral 2, que si bien el Código Tributario te dice que la sanción aplicable es el 30% de la UIT o 0.6% de los ingresos netos, para el caso de declaraciones de precios de transferencia, hablamos que se sanciona con el 0.6% de los ingresos netos, ¿ya?
El 30% de la UIT es aplicable para otros tipos de declaraciones informativas. Puede ser, por ejemplo, cuando no presentas el DAOC, ¿no? Se le aplica esta sanción. Pero si hablamos de precios de transferencia, de reporte local, reporte maestro, reporte por país, hablamos del 0.6% de los ingresos. Y además, si la administración tributaria te solicita exhibir o presentar documentación que respalde otras declaraciones informativas para el cumplimiento de esto llamado asistencia administrativa mutua, ¿no? También podría ser sancionado si es que no presentas la información que te solicitan. Y esto vendría a ser el artículo 177, numeral 27, y la aplicación sería del 0.6% de los ingresos netos, ¿no? Que son básicamente las sanciones vinculadas a este tipo de transacciones. Bien. No se olviden, si es que desean asesoría con la doctora Ramos, comunicarse con la señorita María Jacinto, o si no, con los números que están en las cuentas del Facebook y TikTok. Gracias, buenas tardes.